Bueno, hola a todos, buenas tardes a quienes se están sumando. Creo que ahí ya estamos todos. Gracias por conectarse. Les doy la bienvenida a este nuevo webinar del CLIAS, el Centro de Inteligencia Artificial y Salud para América Latina y el Caribe. Mi nombre es Victoria Bruscini, yo trabajo en el CLIAS, soy la gestora de la comunidad de conocimiento. Es un gusto para nosotros que nos acompañen, así que muchas gracias por su tiempo. Brevemente les cuento acerca del CLIAS. El CLIAS está enmarcado en la estructura del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, que es una institución académica que depende de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y dentro del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, en el marco del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud, que el CIPS surge en el año 2020 con la pandemia para convertirse en un puente entre la academia y la investigación rigurosa y técnica y los tomadores de decisión y la sociedad en general. Em, el CLIAS tiene distintos pilares que hacen a su funcionamiento. La investigación en inteligencia artificial y salud es uno de ellos y es lo que motiva la creación del CLIAS. Desde el CLIAS subvencionamos distintos proyectos que analizan la intersección entre salud sexual, reproductiva y materna y la inteligencia artificial responsable, el uso de la inteligencia artificial responsable. Y como otro de estos pilares está la comunidad de conocimiento del CLIAS que lanzamos afortunadamente este año y ya tenemos más de 200 personas que forman parte de esta comunidad de conocimiento de toda la región y esperamos seguir sumando más interesados e interesadas en debatir acerca de el uso responsable de la inteligencia artificial en salud. Les voy a presentar a Paula Coan, quien va a moderar esta sesión. Paula Coan es abogada especializada en inteligencia artificial y salud digital. Paula es consultora del CLIAS en temas regulatorios y forma parte del grupo asesor técnico sobre sistemas de información y transformación digital de la OPS. Además, es co-líder del grupo de trabajo de la OMS sobre consideraciones regulatorias de inteligencia artificial en salud. Muchas gracias, Paula, por sumarte, por acompañarnos y te cedo la palabra, todo tuyo. Y gracias una vez más a cada uno y cada una de ustedes por sumarse y a Douglas y a Denise, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Vicky. Para mí es un placer, es un orgullo recibir a Denise y Douglas. Los conocí hace poco, pero ya sé todo lo que van a sumar a la conversación de hoy. El encuentro está basado en la regulación en inteligencia artificial en salud. Pero ¿por qué hablamos tanto de esto? Porque tenemos que saber un poco dónde estamos parados, cuáles son las reglas de juego, y nos va a ser hoy muy interesante conocer las experiencias de Denise y Douglas, cuáles son los desarrollos que están sucediendo en otros lugares del mundo, que esto nos va a servir a nosotros como un parámetro, ideas, para inclusive un brainstorming, ¿no? Porque poder entender hacia dónde va el mundo muchas veces nos puede permitir a nosotros también entender los próximos pasos que nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, debería o tendría que seguir. Así que sin más, les presento a nuestros invitados, Denis Chalet, con doble formación en Derecho y maestrías en Políticas de Salud y Ciencia de la Legislación. Denis es especialista en gobernanza y políticas de innovación digital. Actualmente lidera la gestión de riesgos de IA para EI Oceanía, impulsando la actualización de estrategias para alinear la gestión del riesgo con la evolución del entorno regulatorio y la industria. Además, se desempeña como especialista en políticas y regulación de IA para asuntos públicos en EI APAC y cuenta con experiencia previa desarrollando políticas sanitarias en el sector público para Argentina. Denise formó parte del primer equipo de IA de la OMS, donde contribuyó en el desarrollo de las primeras iniciativas de gobernanza y actualmente promueve la adopción responsable de la IA desde su rol como líder de política en IA
en Women in AI Australia. Así que bienvenida, Denise. Voy a presentar a Douglas. Douglas Rodríguez Calderón es licenciado en Biología, graduado de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Cuenta con especialización en Biología Molecular y Bioquímica, con experiencia en investigación bioquímica preclínica y bioinformática. Rodríguez Calderón suma a su carrera profesional más de 15 años de experiencia en asuntos regulatorios en empresas multinacionales como Procter Gamble, Johnson Johnson y Roche. Posee un amplio conocimiento sobre el entorno regulatorio latinoamericano para productos de consumo masivo, dispositivos médicos y productos farmacéuticos. En los últimos años ha trabajado en un enfoque estratégico político para mejorar los entornos regulatorios de Latinoamérica y ha desempeñado roles activos en diferentes grupos de trabajo de salud regulatorios de asociaciones como FedePharma, Advamed, la Iniciativa Global sobre Salud y Economía de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la Coalición Interamericana de Convergencia Regulatoria, el Diálogo Empresarial de las Américas y también en iniciativas público-privadas multisectoriales como el America's Rise for Health. Actualmente ocupa el cargo de jefe de políticas regulatorias para Latinoamérica como parte del Grupo de Política e Inteligencia Regulatoria Global en Roche. Así que bienvenido, Douglas, también. Vamos a empezar con algunas preguntas. Lo que hicimos fue armar algunos bloques para ir organizándonos. El público presente puede hacernos preguntas, después veremos cómo estamos de tiempo y las tomaremos. Pero el primer approach es intentar desmitificar un poco qué se está hablando hoy de regulación en inteligencia artificial. Y la primera pregunta va para vos, Douglas. ¿Qué experiencias internacionales destacarías vos desde tu propia experiencia que involucren la regulación en inteligencia artificial en salud, específicamente en software como dispositivo médico o software en un dispositivo médico? Y vos vas a explicar la diferencia. No, excelente, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, como mencionabas, vamos a hablar un poquito de la diferencia entre software como dispositivo médico y software en dispositivo médico, ¿no? Estamos hablando de software en dispositivo médico, aquel software que forma parte de un dispositivo médico, ya sea un instrumento, un equipo, para que este dispositivo pueda desarrollar sus funciones. Un software como dispositivo médico, a diferencia, es un software independiente de un equipo, un instrumento, puede correrse en una plataforma individual o una computadora como las que usamos hoy en día, que dentro de su función o intención de uso es llevar a cabo un determinado acción con la intención de generar un output que pueda ser utilizado por los profesionales de la salud para los efectos relacionados al manejo o el cuidado de una paciente. Puede ser a nivel de diagnóstico o a nivel de manejo del paciente durante su tratamiento, etcétera. Y es muy importante esta distinción. Más adelante lo vamos a ver para efectos de cuando comencemos a entrar más en detalle en lo que es inteligencia artificial y lenguaje automático de aprendizaje o machine learning. Entonces, a nivel de las buenas prácticas para regular inteligencia artificial, primero que nada hay que mencionar el trabajo que ha venido haciendo el Foro Internacional de Reguladores de Dispositivo Médico, o INDRF de sus siglas en inglés, quienes durante los últimos años han venido trabajando en el desarrollo de una serie de guías que son fundamentales para poder llevar a cabo una correcta regulación de esta tecnología en el contexto de salud y de los dispositivos médicos, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que hay que destacar como una buena práctica que varias agencias regulatorias a nivel global se han unido para formar este foro y dentro de este foro han decidido priorizar el trabajo de la alineación y armonización global en la regulación de inteligencia artificial por medio de software como dispositivo médico o software en el dispositivo médico. Segundo lugar, creo que hay que destacar ejercicio hecho por algunas agencias regulatorias y aquí podemos destacar, por ejemplo, el UK MHRA, quien ha creado un sistema o ha implementado un sistema conocido como los sandbox regulatorios, donde este es un approach o un enfoque con la intención de poder
pilotear de manera segura cómo debe ser la regulación de la inteligencia artificial en salud, sin que esto conlleve una barrera de acceso de estas tecnologías al sistema de salud. Es un sistema controlado donde pues la agencia puede trabajar con el desarrollador o el fabricante para poder evaluar la tecnología mientras le da el acceso controlado para beneficiar al sistema y a los pacientes en cuestión. También es muy importante destacar otros enfoques que la palabra clave es fit for purpose. Y fit for purpose quiere decir que son enfoques diseñados específicamente para este tipo de tecnologías que son diferentes a tecnologías tradicionales o dispositivos médicos tradicionales, como por lo menos cuando hablamos del manejo del ciclo de vida del producto, puede ser los cambios de control predeterminados o Predetermined Change Control Plan, como se dice en inglés, que lo que manejan es un enfoque que permite al desarrollador presentar una serie de cambios que se van a implementar de manera controlada en el software y que el regulador puede evaluarlo de antemano y con esto poder generar agilidad en el momento de la evolución del software y así poder hacer estos cambios de una manera controlada que no conlleven una revisión constante del regulador que, pues por diferentes razones, pueda conllevar a un retraso de la disponibilidad de las nuevas versiones de la inteligencia artificial o del software en el mercado. Estos son algunos ejemplos que podemos citar, pero lo principal que hay que rescatar es contemplar que la mejor práctica o de las mejores buenas prácticas que hemos visto es desarrollar marcos ajustados al tipo de tecnología que respondan a este tipo de tecnología en cuanto a su regulación, con requisitos ajustados a este tipo de productos, donde la evaluación se haga basada en estas tecnologías. ¿Y a qué me refiero por poner un ejemplo? El software no es físico, entonces estamos hablando de que no puede llevarse a cabo una auditoría en el sitio de manufactura, como puede hacerse con un producto en salud tradicional. Entonces, estos marcos ajustados a este tipo de tecnologías y a su propósito permiten una regulación adecuada que beneficie no solamente al regulador y al desarrollador, sino por ende beneficie al sistema de salud en ese completo. Entonces, estas son de unos ejemplos que podemos hablar de buenas prácticas regulatorias en la regulación de inteligencia artificial. El último, para dar espacio, eh, considerar que si bien es muy importante lo que se está dando a nivel global de regular la inteligencia artificial, se tiene que tener claridad de las especificidades que se tienen en el sistema de salud al hablar de la regulación de inteligencia artificial. Y con esto lo que quiero decir es que si bien los gobiernos están buscando regular inteligencia artificial por todo lo que implica, se debe considerar marcos normativos específicos de sectores, donde sea la agencia regulatoria de ese sector, en este caso las agencias regulatorias en salud, las encargadas de la regulación de lo que es el desarrollo de la regulación y la implementación específica para este tipo de productos, porque la inteligencia artificial, a pesar de que la base pueda ser la misma, su aplicación en salud no es igual que hablar de su aplicación en el sector automotriz o en el sector de transporte, por poner algunos ejemplos. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, importante el fit for purpose, es importante pensar en sandboxes regulatorios y es muy importante tener en cuenta que todo lo que se regule en temas de salud tenga en vista la especificidad del sector salud. Dicho esto, vamos a pasar a preguntarle a Denise. Si ustedes quieren agregarse algo entre lo que cada uno responda, bienvenido sea, así lo hacemos más ricos. Em, de acuerdo a tu visión, a tu experiencia, ¿cuáles crees que son los aciertos regulatorios que podés observar en tu región, Australia, la vinculación con el Reino Unido? ¿Qué nos puedes contar, Denise, de tu visión sobre esto? Y estoy Estás muteada, ahí muteada. va. Ahí está. Sí. Bien, creo que Douglas arrancó muy bien al destacar los sandbox regulatorios, pero antes que nada, también me gustaría por ahí arrancar con que hay dos visiones, ¿no? Tenemos la regulación por sector y después tenemos la regulación a nivel macro o a nivel país. Sí destacaría que como una decisión acertada de
algunos países en avanzar con una regulación agnóstica a la tecnología a nivel país, basada en niveles de riesgo, principios de uso responsable, con regulaciones de tipo iterativas, flexibles a los nuevos desarrollos tecnológicos y a la evidencia también que va surgiendo, ¿no? Porque uno de los principales problemas que vemos en los organismos reguladores a nivel nacional es que no hay evidencia suficiente hoy como para establecer un marco regulatorio que vaya a subsistir o sea sostenible a largo plazo. Y, digamos, en base a los recursos, todos los que participamos en políticas públicas, las regulaciones no pueden ser modificadas en el tiempo que uno querría o en un tiempo que acompañe los cambios tecnológicos. Creo que también esta flexibilidad que han buscado algunos marcos regulatorios facilita la alineación, esta interoperabilidad con los cambios regulatorios internacionales o estos estándares técnicos que mencionaba Douglas. Si bien creo que el mayor acierto es evitar regular cada tecnología por separado y apostar por estos marcos escalables y ajustables, sí considero, y estoy de acuerdo con Douglas, que el enfoque sí exige tener en cuenta ciertos desafíos que son específicos por sector. Por ejemplo, el acceso a los dispositivos médicos online, que obliga a revisar responsabilidades dentro de toda la cadena de suministro. Y sí, por ahí me gustaría hacer referencia un poco a este tema de las responsabilidades, porque desde el sector privado la falta de una regulación clara tiene impactos que son muy evidentes en la adopción de tecnologías emergentes. Por ejemplo, cuando no se tiene en claro qué régimen de responsabilidad debería aplicarse, digamos, esto genera incertidumbre jurídica. Y si bien uno puede elegir entre esquemas de responsabilidad objetiva, subjetiva, cuando no se define el esquema que rige por país ni cómo se asignan las cargas de prueba, las empresas por lo general quedan expuestas a distintos riesgos legales que son muy difíciles de calcular. Por lo general, lo que suele ocurrir ante la ausencia de un marco regulatorio preciso para una determinada industria es que las organizaciones terminan adoptando estándares internacionales y guías de manera fragmentada o por demás, por si acaso, no sea cosa que, para cubrir todos los huecos, lo que incrementa el costo, digamos, de la gestión de riesgos y muchas veces impacta en las pymes, las empresas, las pequeñas y medianas empresas que no necesariamente tienen los mismos recursos que las organizaciones más grandes como para afrontar con esta ambigüedad. Eso sería uno por ahí, de las exigencias o de los ejemplos por los cuales sí recomiendo una regulación específica por industria o por sector. Otro de los ejemplos sería en el campo digamos, del uso de la inteligencia artificial en los dispositivos médicos, es las consideraciones que merece la inteligencia artificial per se, digamos, la capacidad que tiene de adaptarse o la adaptabilidad que tiene a lo largo del tiempo. Esto también requiere o obliga a revisar responsabilidades dentro de toda la cadena de suministro y de las guías de seguimiento, monitoreo de postmercado específicas. Cosa que, si bien probablemente se pueda extender a lo largo o de manera quizás más general a todo el rubro inteligencia artificial, los riesgos que genera el uso de la inteligencia artificial en materia de salud son más altos, por lo que requiere una visión distinta. Otro acierto que, bueno, Douglas lo mencionó y estoy completamente de acuerdo, es el uso de las regulatory sandboxes, el AI Airlock, es el primer entorno controlado, desarrollado e impulsado por la agencia reguladora de Reino Unido, y la verdad que ha marcado el ejemplo. De hecho, Singapur también lo ha seguido y creo que es un excelente ejemplo clave para resolver desafíos que la regulación tradicional no cubre del todo bien, como por ejemplo la gestión de los modelos de IA que cambian y aprenden con el tiempo. Estos podrían ser testeados en un entorno controlado bajo la supervisión de la agencia reguladora. Excelente. Para los que no están tanto en la legislación o no son abogados que estén presentes, y ahí les pido a ustedes intervengan, Douglas y Denise, cuando quieran. La idea es que muchas veces se discute, bueno, pero ¿qué vamos a regular? ¿La conducta humana en el uso de la IA o la tecnología en sí misma? Y muchas veces regular la conducta humana en el uso de la IA
puede ser que requiera una ley integral o general del país, puede ser, no que deba ser, pero tenemos esta cuestión de los tiempos, de los congresos, de la legislación, que si vamos a las regulaciones de una agencia regulatoria de dispositivos médicos, los tiempos se acortan, son distintos y tienen otra controversia. En esto creo que coincidimos todos, ¿no? Yo les hago ahora la siguiente pregunta. En base a lo que los dos contaron recién, ¿qué creen que sería lo más potable que podamos trasladar desde las experiencias que ustedes nos contaron a Latinoamérica? Yo no digo un copy-paste, ¿no? Pero por lo menos, ¿qué creen ustedes que podríamos trasladar de su experiencia a nuestra región? Douglas, así seguimos con el orden, ¿les parece? No, excelente. A ver, yo creo que lo primero, la primera recomendación es tratar de buscar la armonización con las mejores prácticas y las guías internacionales. Yo creo que parte por el principio de no crear la rueda si ya otras agencias han recorrido el camino, sino tomar las lecciones aprendidas por estas agencias, aprovechar el trabajo realizado por los diferentes foros internacionales, como mencioné anteriormente, el INDRF, y tratar de construir a partir de las guías internacionales, de los estándares internacionales y de las mejores prácticas compartidas por estas agencias para construir el marco regulatorio local. Obviamente, hay que entender que cada país tiene sus características, sus necesidades y su escenario particular, que hay diferencias y por ende eso es muy importante contemplarlo, pero en la medida de lo posible, buscar la armonización global, la convergencia regulatoria es uno de los principios fundamentales para poder lograr una regulación adecuada de inteligencia artificial, que no solamente beneficie a nivel país, sino que también beneficie a nivel regional y global, porque tenemos que entender que hoy en día con la globalización y el dinamismo, pues los desarrollos, las adopciones de nuevas tecnologías se dan a una velocidad vertiginosa. Entonces, eso para mí creo que es un punto clave, es primero partir de lo ya desarrollado en cuanto a normativas y buenas prácticas, entender el contexto y buscar implementarlo. Segundo, no menos importante, entender que este tipo de marcos y ecosistemas no se construyen solos. Y cuando me refiero a que no se construyen solos, es que todas las partes jugamos un papel. Entonces, es la colaboración público-privada entre las agencias reguladoras, los sistemas de salud, las instituciones, los desarrolladores o fabricantes. Todos jugamos un papel importante. Tenemos que todos colaborar, trabajar en conjunto para poder desarrollar estos marcos de manera que no tengan ningún impacto en cuanto al acceso a la innovación. En segundo lugar, establezca marcos que garanticen la seguridad, calidad y desempeño de estas tecnologías en los sistemas. Y tercero, beneficien a los pacientes. O sea, creo que eso es puntos que yo rescataría que son muy importantes eh, para lograr que en la región se tenga algo tangible a nivel de regulación y sobre todo que las agencias se hablen y se comuniquen entre ellas y con nosotros para poder construir este ecosistema, ¿no? Excelente. Denise, Sí, por ahí sumar a ello, creo que un ejemplo que destaco es un país como Australia. Australia no tiene una norma de inteligencia artificial sí, general, así a nivel país. No obstante, tiene una agencia regulatoria que es muy fuerte y ha desarrollado guías específicas y normativa ajustada a los dispositivos médicos. Lo que destaco en su tarea como ente regulador es que desarrollaron un sistema de consulta, o el sistema de consulta que implementaron, que buscó mapear los sistemas de IA en uso, identificaron los posibles usos futuros, preocupaciones, problemas existentes, emergentes, revisaron qué áreas de regulación y legislación o guías requerían actualización, y el resultado fue que solo algunos aspectos necesitaron ajustes legislativos, mientras que otros se consideraron adecuados o quedaron para revisiones futuras. Creo que este estudio es interesante porque uno por lo general arranca con esta idea de o bien el mal llamado efecto Bruselas, hay que seguir lo que sí, pasa en la Unión Europea, o tenemos que regular,
sin tener realmente el conocimiento de dónde estamos, si hay algún gap o alguna brecha que necesite ser llenada con regulación específica. Muchas de las preocupaciones que uno hoy está, o de los concerns que surgen en torno al uso de la inteligencia artificial, no son nuevos, son problemáticas que están siendo hoy por hoy, de alguna manera, reguladas por otros sectores, por ejemplo, la responsabilidad civil y comercial, la protección al consumidor, competencia, privacidad. Por ende, creo que, así como está diciendo Douglas, no se trata de copiar y pegar los approaches o los enfoques que están desarrollando o lanzando los otros países, sino primero entender cuál es nuestro contexto. Muchas veces, digamos, la pregunta, o por lo menos la pregunta para mí, no es cuál es el mejor marco regulatorio, sino cuál es el mejor marco regulatorio, va a ser el cual sea más viable y factible en un determinado país, entendiendo las capacidades de país, institucionales, sociales, económicas, tecnológicas también, entender en qué lugar de la cadena de suministro los países se quieren ubicar también, si únicamente como usuarios o bien como proveedores. Si estamos hablando de usuarios, estamos hablando de proveedores, las guías o los marcos regulatorios van a tener que ser apropiados para regular los riesgos que surgen en uno u otro punto. Y creo que algo fundamental para nuestra región es fortalecer la capacidad institucional. De poco va a servir desarrollar marcos regulatorios si no se invierte en desarrollar competencias técnicas dentro del Estado, de los organismos reguladores y de las instituciones de salud, porque cuando no hay confianza o no hay una comprensión del uso que se puede hacer de la inteligencia artificial por parte de los profesionales de salud, esto genera cierta resistencia tanto del equipo de salud como por parte de los pacientes que no se sienten seguros si el profesional de la salud empieza a incorporar o asistirse por tecnologías emergentes. Sí. En definitiva, mirar el contexto, entender las particularidades del espacio, no pensar que hay que inventar la rueda, como titulamos el encuentro de hoy, sino que hay mucha regulación que puede servirnos de base, quizás con pocas modificaciones. Y sí, pensar en quizás niveles de madurez más alto en el desarrollo de nuestras agencias regulatorias en la región de Latinoamérica y el Caribe, para estar más cerca del foro que mencionó Douglas, el IMDRF, tener convergencia regulatoria y poder avanzar simplemente para no quedarnos atrás, ¿no? Porque si no avanzamos en esto, vamos a ser, la región va a ser solamente de compradora y no va a poder vender sus propios desarrollos. Pero, Denise, vos dijiste algo que a mí me parece clave, seguramente Douglas también. Te pregunto, ¿qué importancia le das al literacy, a la preparación, al estudio de los equipos que van a implementar IA y en general en la sociedad? ¿Cómo ves esto? Sí, es una muy buena pregunta. Y gran parte de la problemática que surge o en esta dicotomía entre regulación e innovación surge porque por un desconocimiento o una falta de valorización a la literacy o la alfabetización de la sociedad. Digamos, el despliegue tecnológico es un hecho, ya está con nosotros. Por eso justamente la alfabetización es central, ya que cuando no se entiende la tecnología o cómo se debe supervisar, la incertidumbre por lo general termina o en resistencia o incluso en oportunidades perdidas de desarrollo de tecnologías. En EY, la empresa en la que trabajo, la consultora, tenemos un reporte que se llama AI Sentiment Report, en el que tiene como foco justamente analizar las actitudes de la sociedad frente al uso y a la adopción de la inteligencia artificial en algunos países. Y en mi afán de buscar estadísticas específicas de nuestra región, América Latina y el Caribe, encontré y me gustaría por ahí compartirlas porque es bastante interesante Dale, adelante. el análisis de la confianza del público y cómo esto influye muchísimo en la adopción de las tecnologías. Por ejemplo, en Argentina,
46% de la población encuestada está dispuesta a confiar en la tecnología, el 79% acepta o aprueba el uso de la IA. Entonces tenemos más de la mitad de la población no está dispuesta a confiar, pero el 79% acepta o aprueba el uso, ¿no? Entonces tenemos desconfianza y adopciones, muy marcada la diferencia. Brasil, muy similar. 79% está preocupado por los posibles impactos negativos, pero aún así el 86% aprueba su uso. Colombia, el 67% dice haber perdido interacción humana por culpa de la IA. Entonces, de nuevo, hay una brecha enorme entre entusiasmo y desconfianza que marca de alguna forma cómo se toman las decisiones, y no me queda duda que influye en la velocidad de adopción, en la legitimidad social de las tecnologías y cómo la sociedad va interpretando los vacíos regulatorios y la demanda, ¿no? Porque no me cabe dudas, lo hemos leído en los diarios y por lo general la prensa ocupa su tiempo en desarrollar noticias alrededor de no tenemos regulación, estamos en una situación de anomia, y generar esta ansiedad en la sociedad. Y no es tan así como estamos viendo. Tenemos estándares internacionales, tenemos entes reguladores que con las skills técnicas para poder desarrollar estos marcos regulatorios o guías específicos al uso de la IA. Tenemos herramientas internacionales que podemos incorporar como las regulatory sandboxes. No estamos en una situación de anomia como tal. Por ende, sí destacaría y de nuevo creo que la alfabetización de la sociedad es importante justamente para regular un poco las tendencias o las demandas que por ahí están basadas en falta de comprensión de la tecnología, que a su vez aumenta los riesgos. Digamos, yo lo veo en mi rol como líder de la oficina de riesgo de IA para una organización o empresa global. Mientras más invertimos en alfabetización del uso de la IA, y no necesariamente en guías de prompts o tutoriales de cómo se tiene que usar la inteligencia artificial, sino más bien una inversión en cuáles son los posibles beneficios que podemos sacar del uso o la adopción de la inteligencia artificial, cómo esto puede incrementar la eficiencia, mejorar la productividad. Digamos, la diferencia es abismal Entiendo. en materia de cómo mitigamos el riesgo. Realmente el tema de aprender, de entender, hace que las decisiones que tomemos sean verdaderamente conscientes y tengan un valor. Imaginemos también si les presentamos un consentimiento informado a nuestros pacientes pidiéndoles la autorización para el uso de la inteligencia artificial y va a dar verdaderamente con libertad su consentimiento informado. Tendremos que tener un equipo preparado de personas que expliquen verdaderamente de qué se trata a la persona para que no sea un papel, firmame acá y nada más. Esto abre mil puertas. Douglas, vos, ¿qué te parece que podría ser un país que todavía no tiene, no vamos a decir solamente una ley de inteligencia artificial, sino un avance maduro regulatorio en temas de software como dispositivo médico? ¿Qué le podrías recomendar a alguien que está en un desarrollo, generando una IA para salud, que pueda tener como parámetros para que su desarrollo tenga cierto compliance con estándares internacionales? Es una muy buena pregunta y un poco alineado con lo que venía mencionando desde la perspectiva de un desarrollador en un país que no tenga una regulación clara o establecida. La recomendación es seguir los estándares y las guías internacionales. Un desarrollador que utiliza las guías establecidas por el INDRF o que se basa en el trabajo realizado por otras agencias, alinea a estándares internacionales como la ISO 13485 para establecer un sistema de gestión de calidad adecuado para el desarrollo de dispositivos médicos. Por dar algunos ejemplos, le va a permitir que si bien no tiene una normativa clara local que seguir, su desarrollo vaya alineado con estos estándares internacionales. Adicional, yo
recomendaría que siempre está la opción de ir y contactar a la agencia regulatoria para entender un poco qué mecanismo se tiene. Y si bien la agencia regulatoria quizás no tenga en ese momento el expertizo o el conocimiento necesario, sí las agencias regulatorias se comunican entre ellas. Entonces pueda servir como una vía para también tener esa conexión y pedir apoyo en este sentido. A nivel de la agencia regulatoria, cuando un desarrollador llegue con este tipo de acercamientos de, mira, tengo este software basado en inteligencia artificial y me gustaría, aparte de conectar con otras agencias, ver estos estándares internacionales, existe una herramienta muy poderosa a nivel internacional que se llama el Reliance Regulatorio. Y esto lo que quiere decir es que si este desarrollador ha ejercido cierto trabajo siguiendo los estándares de otras agencias, e incluso si ha logrado obtener la aprobación por estas otras agencias de referencia, por citar la FDA en Estados Unidos o incluso TGA en Australia, ahorita que hablábamos de Australia, pues bueno, las agencias pueden tomar el trabajo realizado por estas otras agencias para su toma de decisión total o parcial. Esto no impacta para nada la soberanía de la agencia local. A la final está en total autonomía de la decisión si aprueba o no aprueba, pero utilizar este trabajo realizado por otras agencias le puede ayudar mucho en esa toma de decisiones. Entonces, esas son algunas cosas que yo creo que juegan un papel importante, pero volviendo al punto del desarrollador es identificar cuáles son esos estándares internacionales que deben seguir y fundamentar su desarrollo en miras de seguir estos estándares internacionales. Es un mecanismo que le va a permitir que a la ausencia de una normativa clara local, su desarrollo vaya bien encaminado para poder llegar a alcanzar al sistema, en este caso sistema de salud, siguiendo estándares de calidad, desempeño y seguridad comprobados, ¿no? Ay, estaba muteada. Estaban haciendo algunas preguntas que las pude ver recién, pero se las voy a aclarar en vivo y en directo muy brevemente. Cada país tiene su propia agencia regulatoria. Cuando hablamos de agencias regulatorias, nos referimos a las agencias regulatorias de dispositivos médicos, ejemplo, ANMAT, ANVISA. En Estados Unidos, FDA, EMA en Europa, ese tipo, cada país, pues no es que hay una de la región, que es un poco lo que preguntaban, sino que cada país tiene la suya. Por eso hablábamos de que cada país tiene niveles de madurez diferentes. Brasil tiene avances muy importantes, menciona la inteligencia artificial en sus agencias, en Anvisa. La menciona directamente. Argentina está un pasito un poco más atrás, pero está en eso. Ya se aprobaron algunos desarrollos de inteligencia artificial. Les pregunto esto basado, ¿no?, en esto que veníamos comentando de qué son las agencias, qué hacen y demás. ¿Cuál ven ustedes que es la mayor dificultad que están encontrando hoy las agencias regulatorias más avanzadas en Australia, en Reino Unido, en Estados Unidos, Canadá? Hoy se está hablando de software como dispositivo médico cerrado y el que continúa aprendiendo, ¿no? El continuously learning. Un poco lo mencionaron ambos, Douglas y Denise. ¿Creen que este es hoy el gran desafío de las agencias regulatorias? Arranque el que quiera. Primero las damas, si quieres, Denise. Denise. Em, Creo que sí, y no es solo un desafío de una agencia regulatoria en materia de salud, creo que es el desafío de toda agencia regulatoria de productos que se ponen al mercado. Hay un rubro o un nuevo servicio que está tomando también relevancia, que es el de la AI Assurance o las auditorías de IA sobre los productos per se. Y como venimos diciendo, digamos, nunca hay que reinventar la rueda, siempre podemos reconocer los aprendizajes o las buenas experiencias de otras industrias o sectores, por ejemplo, la auditoría general. Pero hay un punto en que la auditoría tradicional no puede cubrir este desafío que es nuevo, que es la adaptabilidad del objeto que estás estudiando. Porque por lo general en las auditorías se fija un cierto
plazo vamos a hacer un análisis histórico del performance de este producto específico o del work product o deliverable que estemos hablando en cuestión. En cambio, en la IA, digamos, es un software que evoluciona o que aprende a medida que con el tiempo, digamos, dónde establecemos ese corte de tiempo para determinar si el performance es acorde a el estándar XA. Y creo que eso es un desafío, como dije, aplicable a todos los sectores y la evidencia está avanzando, no estamos todavía llegando a un nivel robusto de evidencia. Sí hay algunos estándares ISO que han salido hace poco o que están por salir en los últimos etapas de evaluación que hacen foco específico en el AI Assurance o el IA, auditoría de la IA. Pero sí, creo que ese es el mayor desafío. No sé, Douglas, si querés aportar otro. Yo creo que adicionado a lo que comentas, uno de los grandes retos es la velocidad tan vertiginosa que presenta la evolución de estas tecnologías, ¿no? Eh, Está claro que la evolución de la inteligencia artificial, el lenguaje de aprendizaje automático y sus diferentes usos e implementaciones en los diferentes sectores, incluyendo el sistema de salud, es uno de los grandes retos. ¿Cómo hace el regulador para poder regular este tipo de tecnologías de una manera que la velocidad de cambio se pueda sopesar, ¿no? Y en ese sentido, creo que dentro de este reto, como mencioné anteriormente, uno de los enfoques que está comenzando a dar resultados, actualmente implementado por la FDA en los Estados Unidos, es los cambios de control predeterminados, ¿no? Los planes de cambios de control predeterminados, porque esto permite hacer un poco el catch-up entre la velocidad del cambio, entre regular adecuadamente, sin tener que impactar que el producto o el software o la inteligencia artificial que ya está implementada se vea impactada. Para mí creo que ese es el principal reto. Y el otro reto es balancear la necesidad de generar conocimiento en inteligencia artificial con el enfoque adecuado de la regulación. A veces hay eh, idea de que se tiene que conocer muy a fondo cómo se desarrolla un software, la inteligencia artificial para regularla. Y en realidad lo que hay que entender es que muchas veces, y esto por lo menos es una buena práctica regulatoria a nivel de salud, la inteligencia artificial no necesariamente tienes que ir al código, porque en realidad el código es propietario. Tú tienes que irte más al uso de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la intención de uso? ¿Cuál es el resultado o el outcome que va a generar en el contexto en el que se está siendo utilizada? Entonces, un poco balancear el conocimiento técnico con el enfoque a nivel del uso y la implementación también es un reto que las agencias están poco a poco navegando y buscando cómo resolver. Entonces, yo creo que eso junto hace que, pues en la regulación de inteligencia artificial y sobre todo cuando hablamos de lenguaje de aprendizaje automático, pues pone a las agencias a tener que trabajar en cómo podemos entre todos llegar a una regulación adecuada, ¿no? Perfecto. Estaba pensando, cuando vemos las leyes de inteligencia artificial, no de las agencias regulatorias, me refiero, por ejemplo, al IACT europeo, muchos proyectos de ley que hay hoy en Latinoamérica, por ejemplo, Chile, Brasil, tienen proyectos de ley que mencionan, digamos, el enfoque basado en riesgo para darle categorías de riesgo a la inteligencia artificial, ¿no? Y los únicos dos países que tienen ley en nuestra región son Perú y El Salvador, que también lo mencionan, pero en realidad se va un poco por ese lado, ¿no? El enfoque basado en riesgo. Pero ¿qué es lo que me importa preguntarles? Otro sector que tiene el enfoque basado en riesgo, por ejemplo, es el de los vehículos, ¿no? El de los autos. Y los autos, para que vos salgas a circular a la calle, necesitas un seguro. ¿Qué rol creen que tendría una aseguradora no auditoría del estilo de la de los autos para asegurar a la inteligencia artificial? Que yo, por lo menos de lo que he leído, no he encontrado nada sobre este tema.
o alguna mención, pero muy por arriba, pero no veo que este actor tan importante que creo que falta esté hoy en la discusión sobre la mesa. ¿Cómo lo ven ustedes? Es una muy buena pregunta. Creo que de alguna manera están presentes en la mesa porque las empresas hoy por hoy están, digamos, eh, comercializando o vendiendo sus productos, más allá de desarrollando sus productos, vendiendo sus productos de inteligencia artificial, incluso las grandes empresas tecnológicas que están de alguna forma aseguradas y sin meterme en materias completamente legales, podemos tener otra conversación, sé que Sí, Paola te encantaría. sí. Sí empiezan a haber cláusulas incorporadas en contratos donde se establece qué empresa o que la empresa que está desarrollando el producto o que está ofreciendo el servicio de IA cubriría las posibles responsabilidades de eventualmente ocurrir algún incidente a través del uso, por ejemplo, no sé, nos enfrentamos con, no sabemos, en ciertos casos no sabemos el input o los datasets que se utilizaron para poder desarrollar el modelo que permite que el sistema de IA funcione. Esto podría ocurrir o eventualmente llegar a un ejemplo en el que parte de un output obtenido haga referencia a un material que no estaba dispuesto o disponible para ser utilizado de manera comercial o un dato que no estaba disponible para ser utilizado para entrenar el modelo. En ese Ujú. caso, muchas de las empresas o las grandes empresas tecnológicas cubren por esa responsabilidad, toman la carga, si eventualmente eso ocurriese. Eso ya se empieza a ver por los dos lados. Las grandes empresas que pueden hacerse responsables, Claro, que tienen los recursos para sí. contratar con aseguradoras, muchas veces en estos casos, como son actividades muy riesgosas, no todas las aseguradoras están dispuestas a cubrir Ese es el tema, ¿no? u Sí. ofrecer ese servicio, lo que genera una especie de embudo que encarece el precio y además tenemos un solo competidor o pocos competidores que pueden eh, eh, presentarse como aseguradores de este tipo de riesgo. Son riesgos, lo mismo se ve con los EV, los autos eléctricos. Claro. En Australia, por ejemplo, hay una sola aseguradora que cubre este tipo de autos, porque claro, el riesgo es enorme y estamos hablando de nuevamente tecnologías de Tal IA. cual. El auto podría, me ha pasado de estar en un auto de este tipo y sí, tomó una decisión, claramente me parece que el sistema no estaba funcionando bien y por suerte el conductor estaba prestando atención y tomó el volante para volver al curso, pero no, digamos, no sé si respondo a tu pregunta. Sí creo que están hoy por hoy, son stakeholders que están sentados en la mesa, están participando. Creo que por ahí se los debería participar más para determinar en qué sentido ellos necesitan garantías o para mejorar sus guías o para mejorar sus cláusulas y de alguna manera abrir al mercado a las pequeñas o medianas empresas que por ahí no pueden cubrir con este costos de gestión de riesgo, incluso los seguros. Contesta ampliamente y qué valiente que te subiste a un auto autónomo, así que ya mis felicitaciones por eso. Douglas, ¿vos cómo ves este tema? Bueno, comenzar que igual, yo creo que esto es un tema más legal, no soy experto en la materia y creo que da para discutir mucho más. Sin embargo, yo creo que parte mucho también de la confianza en que Mm, el desarrollador genere en torno a su tecnología.
Mientras el desarrollador o el fabricante demuestre que está siguiendo los más altos estándares internacionales en desarrollo, en implementación, que demuestre que hay un compromiso con la implementación de la tecnología, más allá de yo la pongo, sino yo la pongo y doy un servicio y doy un acompañamiento. Creo que eso genera una confianza en el entorno que junto con los resultados derivados del uso de la tecnología, luego pues puede propiciar esa confianza a incorporar la tecnología a ser reconocida por aseguradoras, ¿no? Mm, Creo que también mucho pasa por el tema del valor agregado de la tecnología en el sistema de salud. Históricamente lo que hemos visto es que cuando una tecnología demuestra su valor agregado, la adopción incrementa. Y al incrementar la adopción por sus beneficios, pues generalmente por consecuencia entra el contexto de cómo mejorar la accesibilidad de estas tecnologías. tal Y cual. allí es donde en algunos escenarios, medicamentos es uno, donde entonces las aseguradoras entran a poder jugar un rol, ¿no? Pero nuevamente, yo creo que ese es un tema muy rico que también da para tener todo un webinar aparte, quizás con Sí. expertos más adecuados a la materia, pero sí, yo creo que pasa mucho por la confianza que genera el desarrollador en la tecnología que está creando y cómo la trae en el contexto de implementación en el país, en este caso en el sistema de salud. Sí, te hice la misma pregunta porque es muy rico a veces obtener una respuesta de alguien que no es naturalmente del sector regulatorio, pero que tiene una visión de tantos años de experiencia y de trabajo en todo esto. Entonces, más allá porque, de qué experiencia o qué background académico tengamos, hoy hay ya una coordinación, ¿no? Porque si ustedes lo notaron, y estaban muy entrelazadas todas sus respuestas. Y en base a ese entretejido que hoy nos crearon a todos nosotros, una idea de cómo se ve la regulación, sobre todo en agencias regulatorias, hoy, si vieron, no mencionamos tanto a una ley de inteligencia artificial, sobre todo para el sector salud, sino que abrimos mucho la puerta de los software como dispositivos médicos, ¿no? De alguna manera. Ahora, como ya nos queda re poquito, les pido que me digan qué les parece a ustedes que nosotros nos tendríamos que llevar hoy de todo lo que nos contaron. Muy breve, lo primero que les venga a la mente. Denise, Sí, que la falta de una ley nacional de IA no implica anomia, que los enfoques sectoriales apoyados en estándares interoperables internacionales pueden ayudar a dar claridad donde más se necesita. Y quizás agregaría que lo mencionamos de alguna manera, invertir en lo que yo llamo secuenciación inteligente o avanzar en gobernanza mientras se desarrollan capacidades y se identifican estos enfoques, marcos, herramientas, prácticas que ya funcionan en otros países, agencias reguladoras, etcétera. excelente. Douglas, Yo creo que lo principal sería entender que las agencias regulatorias y todos los actores en el sistema de salud jugamos parte importante. Y en este sentido, todos tenemos que trabajar por entender el contexto y la madurez regulatoria que tenemos en un país. Según la madurez regulatoria, establecer normativas ajustadas a este tipo de tecnologías y en este sentido considerar enfoques regulatorios existentes como el reliance regulatorio, que lo mencioné anteriormente, o crear sandbox regulatorios para poder generar un acceso adecuado, controlado, seguro, eficiente de estas tecnologías que llegaron para quedarse dentro de los sistemas de salud, ¿no? Contemplando en todo momento que la prioridad es el paciente y que todos formamos parte en la ecuación para que la tecnología llegue cuando tiene que llegar para beneficiar a quien tiene que beneficiar. excelente. La verdad, Sí, yo la pasé genial. Sí, Denise, adelante. Paula, quería agregar algo, porque Sí, creo que por el favor. CLIAS, digamos, lo que estuve viendo también en los países de Asia-Pacífico, que es donde mayormente hago foco, es grupos técnicos como el CLIAS tienen y están tomando un rol más importante y se lo ve que están avanzando también.
digamos, esta capacidad de convocatoria que ustedes tienen, digamos, tienen una posición estratégica para convertirse en articuladores, digamos. Douglas mencionó cómo hacer para acercar a los entes reguladores, digamos, más allá del IMDRF. Quizás podríamos tener, digamos, consultas públicas lideradas por espacios como Totalmente. este, quizás técnicas con grupos claves, digamos, industria, pacientes, aseguradoras, profesionales, reguladores, o bien consultas públicas más amplias que ayuden justamente a informar el rumbo regulatorio. Creo que el CLIAS está haciendo un papel importante y lo veo como definitivamente un articulador. Y se Bueno, necesitan grupos técnicos como este. Muchísimas gracias. La verdad que es un orgullo que nos digas esto, sobre todo después de haberlos escuchado a ambos con todo lo que nos aportaron y la claridad con lo que aportaron. Uno solo puede aportar claridad si sabe de lo que está hablando. Así que eso nos quedó muy claro también a nosotros. Pienso que, digamos, para aprender no necesitamos de una ley, ¿no? Para literacy no necesitamos de ninguna ley. Para entender, para crear, para escucharnos, sobre todo lo interesante de también empezar a escuchar a las comunidades en las que estamos para poder tener esto que me gustó, que es en inglés, pero sentiment, ¿no? La percepción de lo que está pasando alrededor nuestro para saber también qué camino seguir. Así que les agradezco de corazón, el CLIAS les agradece enormemente su tiempo, su aporte, su conocimiento y bueno, ya prepárense porque seguramente va a haber un episodio 2. Ya pensaremos cómo los quedó lo de los seguros dando vuelta, quedó lo de los sandboxes regulatorios y qué podríamos hacer para coordinar, quizás interregionalmente inclusive, porque supongo que a las grandes empresas globales les importa mucho que los países que no están tan maduros sí maduren para poder implementar sus tecnologías también. Así que es un primer paso para avanzar. Les damos Ahí las gracias. ¿Sí? Adelante, No, Paula, nada más quería interrumpir por porque vi favor. que hay una pregunta en, Sí, en el, en el chat que me parece interesante abordar, ¿no? Dice, la dale, pregunta sería, dale. ¿están las agencias regulatorias de Latinoamérica con suficiente formación o literacy para generar las regulaciones adecuadas? La respuesta no es un sí o un no. La respuesta es que hay una diversidad de madurez en la región y la manera en cómo me gustaría abordarla es que en esta diferencia de madurez a nivel del conocimiento para generar regulaciones adecuadas, todos jugamos parte para ayudar a las agencias regulatorias en la regulación de este tipo de tecnologías. Y lo más importante, no todas las agencias tienen la obligación de tener el mismo nivel de madurez porque sabemos que hay diferencia en cuanto a las situaciones, recursos, estructuras, pero hay diferentes maneras y enfoques de poder garantizar una correcta regulación de inteligencia artificial en salud. Como mencioné anteriormente, Reliance Regulatorio es una de ellas. Yo no tengo que tener un sistema robusto, desarrollado de la regulación para regular, pero si yo implemento Reliance basado en estas agencias que sí lo tienen, yo puedo traer la tecnología de manera segura y adecuada haciendo uso de todas las capacidades que tienen estas otras agencias. Entonces, nada más cerrar con que creo que es un trabajo entre todos, ayudar a las agencias a llegar a un punto de entender cómo pueden regular este tipo de tecnologías de la manera más adecuada, entendiendo el contexto local y el nivel de madurez que se tiene en el marco y el sistema regulatorio del país. Aprovechando, aunque ya estamos en tiempo, esto que mencionás, cuando vos decís Reliance, te referís a que si fue aprobado con todos los estándares de calidad en una agencia muy respetada, ¿por qué tendría que tener algún tipo de límite o de nuevo pedido regulatorio en otro país? ¿Es a eso a lo que te referís? Denis, si querés agregar algo más acá también, ¿eh? Sí, pero en realidad hay que verlo, no tanto esa perspectiva. Hay que Ujú. entender que hay un componente de soberanía. Las agencias Ok, regulatorias en sus países tienen la decisión final de si sí. aprueban o no una tecnología o un producto. Reliant es más sobre considerando la inversión de tiempo y recursos y el nivel de evaluación que lleva una tecnología en un país de alto estándar, por así decirlo, eh, bueno, yo puedo usar parte de ese trabajo o todo el trabajo y decidir qué es lo que tengo yo que revisar. Y por poner un Entiendo. ejemplo,
si la tecnología o el software fue aprobado en la FDA, quizás yo como agencia puedo considerar todo el trabajo hecho por el marco normativo y el nivel y el alto nivel que tiene esta agencia y más bien enfocar mi revisión en el contexto local. ¿A qué me refiero el contexto local? Que venga en un idioma en Los sesgos. español, que tenga, exacto, que tenga todo lo necesario para poder estar en el país de una manera adecuada y segura. eh, y ahí entonces yo optimizo mis recursos, pongo el enfoque de revisión regulatoria donde de verdad es necesario y el resto ya lo hizo esta otra agencia, entonces yo puedo garantizar la entrada de la tecnología sin tener que tener un nivel de madurez muy avanzado. Perfecto. ¿Denise? Creo que va de la mano de lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Esto de no reinventar la rueda, digamos, si hay un ente regulador que de alguna forma tiene un sistema o logró desarrollar un sistema más robusto que acompaña nuestras prioridades, que creo que es lo que primero cada país debería primero establecer, cuáles son nuestras prioridades, los derechos sí del paciente, pero en qué sentido queremos proteger los derechos del paciente en unas de, digamos, los distintos niveles, a distintos niveles, distintas convenciones internacionales en las que los distintos países adhieren. Una vez que se establece y se conoce, digamos, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras capacidades, sí me parece que ese approach es un approach Valioso. eficiente, que viene de la mano para cerrar, ¿no? Digamos, no hay que reinventar la rueda, Sí. hay herramientas internacionales que se pueden tomar y quizás para responder con el tema de la literacy, sí creo que todos necesitan, a nivel sociedad, Estado, organizaciones reguladoras, la comunidad también, profesional, paciente, todos necesitamos entender qué es la IA y cuáles son los beneficios que podemos obtener de la IA para poder, como lo veníamos diciendo, digamos, marco regulatorio no va a ser posible de implementar si no hay confianza y no va a poder, digamos, mantenerse en el tiempo o, digamos, la adopción sostenible no se va a poder hablar de una adopción sostenible. Bueno, como ya nos despedimos, no voy a decirlo otra vez, les agradezco un montón. Quedó clarísimo que viene el episodio 2 porque nos pasamos 2 minutos hablando que no estaba nada, así que ya sabemos que viene lo próximo. Bueno, nos vamos a desconectar, así que muchísimas gracias por su tiempo, por su esfuerzo y por su conocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches.